En vídeos anteriores hemos hablado de la discusión en torno al paradero de las tumbas de Ahmose, el fundador de la dinastía XVIII, y de Amenhotep I, su hijo y sucesor. Vimos también la cuestión en torno a la tumba de Tutmosis I. Hay autores que la asocian a la KV20 y otros que la asocian a la KV38. En el caso de la tumba de Tutmosis II, el hijo y sucesor de Tutmosis I, podríamos encontrar un problema de identificación similar. La momia, o al menos la momia que se pretende sea la de Tutmosis II, fue hallada en la DB 320, presenta inscripciones de la época de Esmendes, cuando durante el reinado de este monarca tanita, los sacerdotes tebanos estuvieron realizando labores de desmantelamiento y de desvendado de algunas momias. Pero ¿cuál es la tumba de Tutmosis II? Hay varias opciones. WNA, es decir, la tumba de Wadi el-Nisr A. También tenemos la KV42, una tumba del Valle de los Reyes cercana a la de Tutmosis III, y la DB 358, una tumba de la zona de Der el-Bahri. Vamos a ver cada una de estas tumbas. En primer lugar, fijémonos dónde se sitúa la tumba WNA, Wadi el-Nisr A. Estamos cerca de Der el-Medina. Simplemente tendríamos que andar desde el poblado, pasando por delante del templo tolemaico, pasando el pozo que sirvió de basurero durante la época de población de Der el-Medina, y más hacia el norte, girando hacia la izquierda, llegaríamos finalmente a este Wadi el-Nisr, que tiene una serie de paredes, una serie de acantilados, donde se sitúa esta tumba. Esta tumba en árabe se conoce como Bab el-Mualek, es decir, la tumba colgante. Es, dentro de la tipología de tumbas, una tumba llamada cliff tomb o tumba de acantilado. Podéis ver que realmente se halla a mucha altura sobre el nivel del suelo. Podéis fijaros en la imagen de la izquierda. Y su boca de entrada es relativamente pequeña, pero cuenta con dos cámaras, la mayor de las cuales es bastante espaciosa, de 10 por 6 metros y relativamente alta, más de 2 metros de altura. Esta tumba fue excavada a principios de los años 30 por Aubuchon, del Instituto Francés de Arqueología Oriental, pero poco conclusiva fue esta excavación, dado que lo que encontró sobre todo fue material de época grecorromana, es decir, la tumba, aunque originalmente pudiera ser de principios de la dinastía XVIII, ya había sido completamente lavada de cualquier material de aquella época. Esa tumba de acantilado nos recuerda otras tumbas de acantilado que conocemos y que tenemos perfectamente encuadradas en la cronología. Por ejemplo, la tumba que aparece al final del Wadi Esikat Taga Esseide, que es la tumba que se hizo Hatshepsut durante el tiempo en el que ella era gran esposa real, esposa de Tutmosis II. Esta tumba fue localizada por ladrones, pero por suerte Howard Carter tuvo información de la presencia de estos ladrones en la tumba, con lo cual los pilló infraganti y pudo realizar su propia excavación. La tumba estaba llena de escombros en 1916. Aquí se halló, por ejemplo, el sarcófago de Hatshepsut como gran esposa real. Para que os hagáis una idea, desde la boca de esta tumba hasta el fondo del wadi hay cerca de 70 metros de diferencia. Otra tumba de acantilado que podemos mencionar es la de Neferurra, la hija de Hatshepsut, también descubierta por Howard Carter en 1916. En este caso está en un wadi tributario del wadi Gabanat el-Gurrud, que es el wadi principal al que también desemboca el wadi Sikatet Taga Es-Seide, donde está la tumba como esposa real de Hatshepsut. Y al final de ese wadi, Gabanat el-Gurrud, tenemos otra tumba de acantilado, es decir, estamos ante una tipología que vemos se emplea a principios de la dinastía XVIII. En este caso, la tumba fue descubierta también por una banda de ladrones en 1916. Posteriormente, en septiembre de 1916, se pudo hacer una excavación
Y bueno, la mayoría de las piezas de los ajuares de las esposas sirias de Tutmosis III que fueron enterradas en esta tumba se pueden ver en el Museo Metropolitano de Nueva York. KV-42 es una tumba del Valle de los Reyes. Fijaros que está situada más o menos entre la KV-38, esa tumba de Tutmosis I o de Tutmosis I realizada por Tutmosis III, y KV-20, esta otra tumba de Tutmosis I o de Hatshepsut con introducción de Tutmosis I. KV-42 es mejor conocida. Fijaros que la tenemos situada a pie de un acantilado, precisamente el acantilado que conduce a la KV-34, que es la tumba de Tutmosis III. El descubrimiento de KV-42 se supone que se debe a Victor Loguet en 1898, o esas campañas que estuvo realizando en lugar de 1898 a 1899, aunque realmente la excavación de KV-42 se debe a Howard Carter, que comenzó a principios del año 1900. Es una tumba muy interesante. Fijaros que la entrada es a través de un pozo escalonado en pendiente, como decía, al pie del acantilado. En el interior se encontró un sarcófago aparentemente sin utilizar, un sarcófago sin inscripciones, de cuarcita, de 2,4 metros de largo y casi 1 metro de altura, pero ya insisto, sin utilizar. Y fuera de la tumba, Howard Carter descubrió una serie de depósitos de fundación, muchos años después de la excavación de la misma, depósitos de fundación que sirvieron para identificar el propietario para el cual se había diseñado esta tumba. Los depósitos de fundación fueron hallados por Carter en enero de 1921 y aparecieron toda una serie de piezas, como la que veis a la izquierda, donde se menciona, por ejemplo, a la gran esposa real Hatshepsut Meritra, es decir, la que fuera esposa de Tutmosis III y madre de su heredero y sucesor, Amenhotep II. Podemos comparar, como ya hicimos en otra ocasión, tres plantas de las tumbas KV-38, KV-42 y KV-34. Está claro que el diseño de la cámara sepulcral es relativamente similar. Son cámaras ovaladas, cámaras que en los tres casos posiblemente tuvieron dos pilares. KV-38 solo se observa uno, pero es probable que tuviera un segundo que haya colapsado en su totalidad. Tanto KV-38 como KV-42 no poseen pozo, sí que lo tiene KV-34, pero el diseño, según autores, es muy similar a KV-34 y podría pensarse que en realidad las tres tumbas fueron construidas en esa época, es decir, en la época de Tutmosis III, con lo cual KV-42 sería una tumba excavada en época de Tutmosis III para Hatshepsut Meritra, que fue su esposa, si bien es probable que esta reina acabara siendo enterrada en la propia tumba de Amenhotep II, es decir, KV-35. El único detalle decorativo que tiene en su interior KV-42 es el friso Hecker, que rodea toda la cámara sepulcral. Otra tumba que se ha discutido como posible tumba de Tutmosis II es la DB-358. Esta tumba fue descubierta en febrero de 1929 por Herbert Winlock, que trabajaba para el Museo Metropolitano de Nueva York. Fijaros que la posición de DB-358 es cercana al templo funerario de Hatshepsut en Der el Bahari. De hecho, fijaros que esta tumba existía previamente a la construcción de ese templo funerario. Cuando fue descubierta, tuvo que derribarse una pared, es decir, una pared que cerraba la tumba, pared que databa de la dinastía 21,
puesto que la tumba fue reutilizada en la dinastía 21. En primer término aparecía material funerario y entre ese material, por ejemplo, el ataúd de Nauni, que es una princesa hija de Painechén I de la dinastía 21, pero más allá del pozo, que marcado de color rojo, se encontraba una última cámara sepulcral donde apareció el enorme sarcófago exterior que, si hubiera estado completo con las plumas, se hubiera acercado a los 4 metros de altura. Bueno, pues un enorme ataúd, perdón, en el que fue hallado otro ataúd en el interior del cual se descubrió la momia de Meritamón. Esta momia fue tratada también durante la dinastía 21, pero es una momia que, pues una reina que pertenece a la época de Amenhotep I. Probablemente fue una esposa de Amenhotep I. La cuestión es que DB 358 también es considerada por muchos autores como la tumba original de Meritamón, aunque hubiera sido desmantelada y la momia hubiera sido tratada también durante ese periodo de la dinastía 21. De modo que finalmente sigue habiendo una total incertidumbre sobre cuál es la tumba de Tutmosis II o siquiera si esa tumba realmente ha sido descubierta.